Hola gente del grupo Grite, hola gente que nos sigue en nuestros encuentros. Hoy otra vez con un invitado de lujo absoluto, nada más ni nada menos que Gonzalo Heredia. Presentar a Gonzalo Heredia es un poco extraño, pero bueno, hagamos algo muy, muy, muy breve. Actor de cine, actor de televisión, actor de teatro, novelista y ahora ha tenido las agallas para llevar una película de ciencia ficción del año 2013 de James Ward Pirkin, nada más ni nada menos que una joyita de la ciencia ficción como es Coherencia, y ha ejercido el rol de adaptador para el teatro. Así que te agradecemos muchísimo, Gonzalo, estos minutos que nos das para esta entrevista. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la presentación. Eh, sí, es la primera vez, primero es la primera vez que hago una adaptación. Había escrito una obra de teatro, pero es la primera vez que adapto con otras leyes. A ver, primero es la primera adaptación que hago, que eso tiene muchas leyes, porque ya la historia está delimitada, porque ya está contada con otros signos, como es en este caso los signos cinematográficos. Pero cuando la vi hace, no sé, 2 o 3 años, yo estaba, bueno, escribiendo esta obra de teatro que se llamaba Cómo provocar un incendio. Y dentro de ese acopio de material bueno, estaba viendo cosas, diferentes formas, no sé, leía textos o veía películas y demás. Me recomendaron esta película y cuando la vi, siempre me pareció una historia muy teatral. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, en la película eran 8 amigos en un mismo escenario, en donde pasa algo entre mágico y bastante irreal o corrido un poco de la realidad, y eso modifica su presente, sobre todo, su presente. Eso me pareció como muy teatral. Es más, creí en ese momento cuando la vi que tenía más signos teatral que Claro. cinematográficos porque, bueno, era una historia bastante simple en ese sentido. Obviamente la película la fui descubriendo de a poco, yo nunca había escuchado de la película, es más, creo que no se estrenó en cine comercial acá No, en acá no. Argentina. Era una película que tenía muchos fans, que era muy conocida de boca en boca y tenía muchos fans. De hecho, tenía vlogs en donde se hablaba sobre el final de la película, se hablaba sobre las diferentes realidades de la película, sobre diferentes puntos de vista, diferentes, no sé, pensamientos, hipótesis y demás, y eso me pareció alucinante. Y después, bueno, con el tiempo me dieron ganas ya una vez estrenada la obra de teatro como provocar un incendio, me dieron ganas de adaptar o de hacer esta transición del cine al teatro. Yo, bueno, tengo cierta experiencia teatral, entonces había algo de esas herramientas que quizás imaginaba que podía darle en esa transcripción de una forma a otra forma de contar una historia. Y empecé primero con acopios. Yo me acuerdo que en ese momento, medio como para empaparme del género, ¿no? De la ciencia ficción, pero sobre todo construir la verosimilitud de eso. Empecé a leer a Ted Chiang, que es un escritor norteamericano que me encanta, es un escritor mayormente distópico, en donde, bueno, él Excelente. tiene, de hecho, uno de sus cuentos fue adaptado al cine, que creo que se llama La Llegada, y empecé como a leerlo, empecé como a leer cosas del género. Y, y empecé como a jugar un poco con esto de que solamente al principio no caer tanto en el género, no traspolar el género cinematográfico al teatral, sino que construir una atmósfera enrarecida. Pues yo creo que la ciencia ficción es un corrimiento de la realidad, es apenas un corrimiento. Y creo que últimamente nosotros, como sociedad, como especie, te diría, últimamente hemos estado mucho más cerca de la ciencia ficción de lo que creíamos hasta hace, no sé, 10 o 15 años atrás. Creo que la ciencia ficción, hoy por hoy, después, obviamente, después de la pandemia, creo que ya se hizo mucho más cercano de lo que imaginábamos. Entonces, en ese sentido, creo que era una historia
que la gente iba a sentirse identificada por completo. Obviamente que después, bueno, el desgranar toda esta historia con estas diferentes versiones en una primera etapa, bueno, en la película son 8 personajes y a mí me daban ganas de que fueran 6 y no 8, entonces para eso había que desestructurar la película y estructurar una nueva versión teatral. Y bueno, para eso había que hacer como un trabajo, casi te diría, como quirúrgico, Claro. que fue lo que hice. Y después creo que el teatro tiene el lenguaje poético, eh, el lenguaje de las cosas que eh, son entre mágicas e irreales. Y por eso estaba convencido de que coherencia tenía más signos o más lenguaje teatral que cinematográfico. Sí, para los que no vieron Coherencia, vean la película y vean la obra, efectivamente es una película que transcurre mayormente dentro de una casa y efectivamente tiene un lenguaje teatral. Aún así, la trama es complicada. Vos mismo aclarabas que está lleno de blogs en donde la gente trata de desentrañar qué es lo que pasa exactamente. Ahí se me ocurren dos cosas. Primero, utilizaste algo del material de los blogs, no en el sentido de agrego esto a mi proceso de escritura, sino de me interesa este punto de vista o la presión incluso de, bueno, esto tiene que tener como una resolución lógica. Y segundo, llevarlo una historia que es compleja al terreno de lo teatral, vos mismo dijiste, tuve que hacer un proceso quirúrgico. Debe haber sido un proceso, bueno, me siento y tengo que depurar algunas cosas, porque acá el público no puede volver para atrás porque se perdió esta escena o esto. Yo tengo que dar por sentado que, más allá de ese lenguaje poético, el público tiene que entender y seguir la historia. ¿Tuviste esto en mente en el proceso de adaptación? Sí, bueno, varias cosas. Primero, yo creo que una historia, a mí por lo menos a mí lo que me gusta es que la termine de completar el espectador o el lector, la lectora. Digo, a mí no me gusta esto de darlo todo por sentado y darlo todo por cerrado. A mí siempre me parece que es saludable y creo que un hecho artístico, sea una película, sea una obra de teatro, sea un libro, eh, tiene que dejarle lugar para que el espectador tenga dudas, para que el espectador termine de completar, para que no quede todo cerrado, pero sobre todo porque creo que las historias lo que abren son preguntas nuevas, que Claro. eso te llevas en la cabeza, que eso es lo que te queda dando vueltas, que eso es lo que te hace repensar y también te convoca y te interpela a vos en tu vida, ¿no? Esto de, bueno, ¿cómo hubiese hecho yo si me hubiese pasado tal cosa y demás? Entonces creo que en ese sentido, tanto la película y tampoco la obra de teatro es algo que cierra. Por eso también los blogs y las preguntas y las hipótesis y demás. A mí me parece muy saludable eso cuando pasa con una historia, cuando hay algo en donde se termina de completar con la mirada del que está expectando o de la persona, de la persona que recibe esa historia. Entonces, en ese sentido, no me preocupaba tanto dejar como cabos sueltos o dejar cosas inconclusas. La película lo tiene, creo que Claro. juega con eso también, y creo que es un lugar que en la obra de teatro yo no quería que se perdiera. Eh, y después sí había algo de tener una especie como de columna vertebral. Para mí la historia es muy simple. La historia son personajes que tienen una vida de la cual no son tan felices porque han tomado decisiones que los llevaron a este punto. Y es en este punto, en este presente, donde se encuentran en esta escena y donde este cometa o este paso del cometa les plantea repensar esos puntos en su vida que han tenido y que han sido esos puntos de inflexión que lo han llevado a tomar ciertas determinaciones, ciertas decisiones. Creo que para mí es eso, no es más que eso, es bastante simple en ese sentido. Después hay todo un artefacto en donde aparecen las diferentes casas con las diferentes luces, bueno, en la película están los números, en las fotos y demás, y acá, en ese sentido, yo quería que sea como más simple, que sean 3 luces con 3 posibles casas que después se dan cuenta de que pueden ser muchas más casas de las que ellos imaginan, con las diferentes versiones de ellos mismos. Y creo que también, y esto es algo un poco más existencialista, creo que nosotros, dentro de nosotros, encerramos un montón de personalidades. Tenemos un montón de versiones propias nuestras que
en el cotidiano de nuestra vida lo vamos desplegando sin darnos cuenta. Hoy acá nosotros cuatro somos de una forma y es una versión X de nuestra personalidad, somos una versión. Y lo más probable es que cuando terminemos esta charla yo sea otra versión, cuando esté acá en mi casa y demás. Entonces digo, como hay algo de los roles sociales, de esas diferentes versiones de uno mismo, que me parece mucho más cercano de lo que uno puede llegar a imaginar. Creo que la película tiene ese dispositivo y lo profundiza un poco más, pero no es más que algo que vivimos todos los días. Claro. El póster de la obra teatral, el tagline, la frase de venta es ¿cuál es tu mejor versión de vos mismo? Que retoma un poco lo que vos estás diciendo desde un punto de vista existencialista. Eh, ¿Vos tuviste algún tipo de responsabilidad en que eso sea la frase que aparece en los pósters? ¿Es lo que vos más querías destacar? Sí, bueno, hay un grupo de trabajo. Detrás de la obra de Coherencia hay un grupo inmenso de trabajo, un grupo que yo también a mí me gusta como formar grupos de trabajo y confiar en las diferentes visiones y demás. En un primer momento apareció la mirada de Hernán Gerchuni y después apareció la mirada de Juan Branca, que son los dos directores de la obra de teatro. Después también hay, obviamente, que en el grupo de trabajo de actores y de actrices, no sé, el caso de May Escapola, que es directora, tienen miradas sobre el material, sobre la historia, sobre cada uno de los personajes y cómo todo se va amalgamando de cierta forma. Entonces, un poco la pregunta es un poco esa, es como si conoces todas tus versiones, que la pregunta real es si te conoces a vos mismo, si conoces realmente a la persona con la que te vinculás todos los días o a las personas más cercanas, sea amigo, sea pareja, y sea uno mismo. Entonces, es como una obra y una película bastante existencialista. No deja de preguntarse quién es uno. Y a mí eso es una pregunta que yo me la hago todos los días y te diría que la mayoría de las veces que me siento a escribir un texto, una adaptación o lo que sea, es una pregunta que por lo menos a mí me convoca a la hora de sentarme y escribir. Eduardo, Sí, justamente sobre eso yo te quería consultar sobre los recursos actorales, sobre todo en el desdoblamiento de los personajes que exige esta obra, si era lo que más querías jugar, si lo pensabas de este lado, y qué pensás que en el teatro se puede ver que en el cine no, sobre todo en la interpretación actoral. La diferencia entre el teatro y el cine es como, en el teatro tenés un plano abierto todo el tiempo, y en el cine tenés los planos detalles o tenés los primeros planos, que quizás eso en el teatro no está, no existe. Entonces era como ya desde el vamos, desde el inicio, saber que estabas con ese plano abierto todo el tiempo. Entonces, el hecho también de jugar con las diferentes versiones de un mismo personaje, creo que había dos caminos con eso. Primero es algo muy tentador, por lo menos para un actor, Claro. de jugar a ser como tu diferente versión de tu personaje. Ahora soy así, ahora soy así, ahora soy un poco más así. Eh, Creo que eso es muy tentador y creo que es bastante lúdico y es, creo que la propuesta más interesante que tiene la obra de teatro, digo, a la hora de convocar actores y actrices. Sos un personaje, pero a la vez sos la otra versión de ese mismo personaje y a la vez sos otra versión de ese mismo personaje, un poco más cínico, un poco más irónico, un poco más apaleado. Eh, y creo que tanto en la película como en la obra de teatro, lo que me parece bastante saludable es que no estereotipan, no van al fondo, sino que es el mismo personaje levemente corrido. claro, No Claro. es algo que esté muy marcado. claro. Y eso me parece lo más verosímil de todo. ¿Entendés? Digo, no es que pasa de que un personaje es así de una forma y no sé, en otra versión no sé, tiene problemas para caminar. No sé, tiene el pelo rubio. Digo, como no son esos cambios, sino que es un cambio más profundo. Es una diferencia un poco más profunda de pensamiento, de una decisión que tomó. Eh, entonces, de alguna forma, eso lo hace un poco más verosímil. Emiliano, Sí, ¿tuviste que hacer algún tipo o si tenías algún background teórico, o si tuviste que hacer algún tipo de investigación
digo, por ejemplo, de leer textos, no sé, sobre multiverso, lo que sea, ¿no? Para llevar a cabo esta adaptación, o tu proceso de adaptación fue más bien intuitivo o más personal. No, a mí, yo la verdad me considero un ultra fan del multiverso de Marvel, pero zarpadamente fan, digo, de hecho, Sí, me he visto creo que casi todas las películas y uso a mi hijo como de excusa para ir al cine y lo llevo con los amigos sí, tal y me cual. encanta. Y aparte, no solo eso, sino que vimos What If, también de Marvel, que son como eso, que hubiera pasado si, Claro, y las diferentes Sí, versiones sí, sí, de sí. esas realidades y demás, que solo, no sé, si hubiese pasado una cosa, es como un efecto mariposa. A mí me encanta eso, me gusta, es un tema que me convoca, que me interpela, que consumo. Entonces tenía como cierto background en el sentido de que consumo mucho ese tipo de literatura, ese tipo Claro. de cinematografía, de personajes y demás. Entonces, también por eso la elección del material, no fue algo que fue, bueno, no sé, aparece y me pintó. Hubo algo de que me gustaba, quería contar esta historia y tenía ganas de contar esta historia que le puede pasar a tipos y a minas comunes, o sea, que no tienen nada de superhéroes, ni superpoderes, ni nada, digo, tipos como cualquier otro que están juntándose en una casa y que pasa algo increíble y sorprendente. Entonces, en ese sentido, me parecía que era como bastante teatral. La obra de teatro, y creo que la película un poco también, empieza como una cena de amigos, exacto, sí. que se empiezan como a, bueno, salen cosas a la luz y están como con con esta química y este ida y vuelta de cualquier grupo de amigos que se puede juntar a cenar. Es solamente eso. Y de hecho, la primera parte de la obra pareciera ser que uno va a ver una comedia de amigos, de enriedos, de, bueno, que salen cosas a la luz y demás. Y después empieza a aparecer de alguna forma, a partir de que se corta la luz, lo extraño, lo corrido de la realidad. A mí, yo me acuerdo que cuando estábamos ensayando, hablaba mucho de cuando me juntaba con mis amigos, no sé, tenía 10 11 años y jugábamos al juego de la copa, no sé, nos juntábamos en una pijamada y nos poníamos a jugar el juego de la copa. Y siempre, viste, a los 10 11 12 años, siempre hay uno que no cree, hay otro que sí, hay otro que está como, no sé, como medio en cualquiera, no sé qué, pero en un momento yo me acuerdo que siempre pasaba algo, no sé si alguien corría la copa a propósito, si pasaba realmente eso, en donde la atmósfera se ponía rara, rara, en donde ya el silencio era medio espeso, en donde ya un ruido que aparecía ya lo mirabas de forma diferente. Y en la obra se construye el género o la ciencia ficción desde ese lugar, de algo que, che, pero pará, o sea, ¿quién movió la copa? ¿La moviste vos? No, yo no la moví, no. Si la digo, como hay algo de eso, de lo extraño, que me parece que construye al género. Lo Exacto, cierto sí. no, dale, dale, Sí, dale. Dale. no, no, es algo que lo que está explicando Gonzalo es lo que podríamos relacionar con el extrañamiento cognitivo, creo que se llamaba, del que hablaba un teórico, Darko Subin. Claro. Justamente es ese pequeño corrimiento de la realidad, esa pequeña cosa extraña que empieza a suceder, que nos empieza a correr de la realidad. Eh, hace un momento mencionaste a Ted Chiang, que Ujú. tiene una colección de relatos, La historia de tu vida, que es excelente, la verdad es una de las mejores colecciones que leí. Mi Ese, pre- la historia de tu vida, la historia de tu vida, de sí, hecho, es el relato que está inspirado en la película La Llegada. Esta que digo, de la película La Llegada es esa que aparecen como piedras que llegan a la Tierra, que sí, son como extraterrestres. sí, Bueno, tal cual, peliculón, tal esa cual, película está basada en ese cuento de Ted Chiang. cuento genial. Sí, sí. Yo te quería preguntar, dada vamos a decir, entre comillas, escasez de proyectos en la escena argentina relacionados con este género, ¿hay algún otro texto o libro de la ciencia ficción que vos hayas leído y que te interese o te interesaría en un futuro reponer? Mira, en este momento, la verdad que no, es un género que transito por primera vez, es un género que empecé a consumir
mucho más asiduamente los últimos, no sé, los últimos 4 o 5 años. No era un género que en mi vida abundara mucho. De hecho, de chico yo no leía tanto, empecé a leer como un poco más de grande y fui como bastante autodidacta en ese sentido, pero es un género que la verdad que me gusta cada vez más y cada vez más empiezo a acercarme, no sé, a Isaac Asimov, bueno, Ray Bradbury, digo, como hay cosas que la verdad que no me da vergüenza decir, che, no leí y estoy empezando a leer ahora. Digo, No, por como supuesto. hay algo de eso, viste, que los géneros o, no sé, los grandes clásicos de los géneros eh, que tendrías que haber leído supuestamente, digo, está bueno como acercarte a un lugar genuino y que eso te lleve como a empezar a devorar, porque tenés un terreno por allanar y me parece que eso es muy saludable. Pero te diría que no, por el momento, digo, haber transitado esto ya está bien, ya está bien, por ahora está bien. Sí, es un montón, sí. Te corro Pero breve. Sí, dale, dale. no, yo una rápida, justamente por eso, en tu proceso creativo de que empezaste a escribir, este, ¿qué se mezcló con la actuación? ¿Qué te sirvió de la literatura que puedes llevar a la actuación? Eh, Va, o si hay no, la algo, verdad no, es no. que no, es que la verdad que no sé, eso cuando me hacen esa pregunta, ¿viste? O de la actuación a la literatura o de la literatura a la actuación, no sé, creo que de alguna forma está ligado. Digo, actuar es construir personajes que no existen, psicologías que no están en ningún lado, escenarios y atmósferas que tampoco existen. Y bueno, escribir una novela es un poco eso. Creo que hay algo también de, no sé, de la gimnasia de la música en los diálogos, del lenguaje, también de los climas, que creo que la actuación lo tiene y obviamente que en la literatura eso se construye. Entonces hay algo de esa gimnasia. Quizás lo que podría decirte, no sé, cuando escribí Cómo provocar un incendio, la obra de teatro, empezó por el diálogo y ahí me di cuenta de que era una obra de teatro, porque había algo de la música, de escuchar esas voces y que me di cuenta inmediatamente que era una obra de teatro. Pero creo que está como bastante emparentado y no sé si hay como un límite o una división como muy concisa entre una cosa y otra. Te corro entonces un poquito de coherencia y para ir cerrando, y te llevo un poco a otros proyectos que has tenido relacionados con lo fantástico, con el thriller. Uno de los proyectos más recordados de tu carrera es Lobo, que es un proyecto con muchísimas agallas. Yo no sé qué habrás pensado vos cuando te llegó la idea. O sea, es eso? Tenemos en cuenta, la pregunta igualmente va por el lado de la actuación, porque esto es una telenovela, era una telenovela. Y vos sabés que desde la actuación tenés que llevar adelante sobre tus espaldas ser el héroe de la novela. Pero al mismo tiempo hay una transformación en un ser sobrenatural. Vos tenés que conjugar, llevar adelante una novela romántica con ese aspecto sobrenatural. Primero, ¿cuál fue tu primera sensación cuando recibiste el proyecto? Y desde lo actoral, ¿cómo lo encaraste? Bueno, sí, no solo eso, sino tenía que transformarme en lobo y seguir siendo galán. Era, Eso era es lo como muy, raro. muy, muy contradictorio todo. No, bueno, cuando lo recibí, fue obviamente una apuesta. Yo venía a hacer otras cosas completamente diferentes. Y creo que a lo largo de, no sé, en mi vida siempre, que está pasando ahora con Coherencia también. Digo, como Coherencia es una obra que es totalmente atípica en Calle Corrientes. Digo, está repleta, repleta, repleta de comedia de living, de comedias de amigos, de comedias de matrimonios, de comedias. Y nosotros con Coherencia caemos en un lugar o ofrecemos una obra que está totalmente en otro lugar diferente, totalmente diferente. Y creo que eso a lo largo de mi vida siempre fue así, un poco así. Yo venía como de hacer, bueno, dos novelas como que le habían ido bastante bien. Y de repente cuando me dijeron, queremos que seas hombre lobo, para mí sí fue como, ya, hagámoslo ya.
no pensé, viste, como en esto de, bueno, no sé, el resultado o la contradicción de, de seguir siendo galán, pero a la vez lleno de pelos, digo, como había algo de eso que ni pensé, sino que lo pensé más como un desafío. Ahora a la distancia te puedo decir, o sea, que inconsciencia en el sentido de si, amigos, estabas como teniendo una carrera o estabas haciendo como papeles de lindo y de galán y de todo, con abdominales trabajadas y pelo largo, era como una locura intentar hacer una novela transformándome de lobo. Pero justamente fue eso, esa cosa media entre disruptiva, bizarra, alocada y desafiante lo que me tentó, salir del lugar común, de tener como una cierta búsqueda. Y después sí, bueno, creo que eh, la historia, el séptimo hijo varón, el lobizón, o en ese momento creo que se había estrenado la película de, ¿cómo se llama? El hombre lobo, de este actor de, bueno, no me ¿Del sale el Toro? nombre. ¿Benicio del Toro? Sí, de Benicio del Toro, Antes no vemos. se había estrenado esa película, entonces había algo también, viste, como de eso, de sentirte Benicio del Toro, alimentado a torta frita y mate. Pero hay algo en el ego del actor que Ujú. siempre, viste, cree y está convencido de que lo va a poder hacer, y a mí me pasó un poco eso. Bien. Eh, Has hecho otros thrillers como Omisión, pero en la serie de televisión, El sabor del silencio, la carga actoral es diferente, porque en este caso vos haces de un chef, sin espolear la serie, por supuesto, pero haces de un chef. La serie gira alrededor sobre unas escenas muy tensionantes, en donde parece no terminar nunca, y tu personaje, como chef, tiene que salir, tiene que agradar al público, tiene que dar la cara, tiene que sonreír y sobre todo tiene que contener muchísimo. Tu personaje todo el tiempo está conteniendo las ganas de decir cosas, eh, y la cámara se fija mucho en tu... Vos trabajás muchísimo con la mirada. Básicamente la cara se mantiene igual y es la mirada lo que vas afilando con odio, sin odio. ¿Cómo fue ese proceso desde lo actoral, trabajar una serie en donde todo el tiempo tenés que estar conteniendo? Fue bastante novedoso. Primero porque nunca había hecho una serie, nunca había trabajado en un tiempo tan breve, siempre había hecho, bueno, ficciones que eran mucho más largas. Y la serie esta tenía como bastante similitud con una película, porque eran, creo que son 2 meses, una cosa así. Y cuando me presentaron todos los capítulos, y eso estuvo bueno porque ya sabía, conocía el arco del personaje, dónde empezaba, dónde terminaba, por dónde transitaba y demás. Y después lo que me pareció eh, tentador y que me parecía saludable también para la historia, es esto de que a cualquiera le puede pasar una situación así y cómo ese punto de inflexión, ese hecho, puede cambiar la vida de una persona que tenía todo resuelto. Entonces, en ese sentido, me parecía, y sobre todo, que la serie no caía en los lugares estereotipados de lo que es la gente mala y la gente buena. Digo, como había, bueno, personajes que eran políticos, un candidato a presidente con mayor cantidad de votos o de intención de votos, un personaje como el mío, que es un cocinero le iba muy bien en ese momento, que estaba como, bueno, haciendo su carrera con también la posibilidad de ser premiado internacionalmente y demás, donde, bueno, tenía su pareja, donde estaban buscando ser padres y madres. Entonces, cuando pasa el hecho este, lo que se cuenta me parece que es un poco la naturaleza humana. Y creo que en ese sentido es lo que acerca más a la historia, en un rapto de locura, en un rapto de- en esto que podría considerarse como visceralidad, cualquiera puede convertirse en asesino. La pregunta es, ¿qué podés hacer vos para cuidar a los tuyos? ¿O hasta qué punto llegarías para cuidar a los tuyos, para cuidar la vida que tenés? Entonces, en esa pregunta, viste, como existen diferentes variables y creo que ninguno de nosotros está exento o puede decir yo no haría tal cosa. Creo que esa premisa a mí
me gustaba mucho. Y después, grabando ya las escenas y construyendo los personajes, pero sobre todo el clima de las escenas, me di cuenta que el thriller, en este caso el género del thriller, tienen, eh, un protagonista más de la escena es el silencio, es lo que no se dice. Y yo el personaje lo empecé a construir desde ese lugar, o sea, era más lo que no decía, lo construía más en el silencio que en los textos que podía decir, más lo que le pasaba adentro y sobre todo que el personaje se empezara a dar cuenta de que había un instinto natural dentro suyo adormecido, que en ese punto donde se empezaba a contar la historia, empezaba a darse cuenta de que lo tenía, de lidiar con esa zona oscura de él mismo. Y el personaje, bueno, con el director con Mariano Wetter, que fue la persona que escribió la serie y demás, empezamos a contarlo de esa forma, a través de los silencios, a través de las miradas y también teniendo en cuenta el marco o el contexto del thriller. En realidad ellos se apoyaban mucho o querían como darle la estética del thriller escandinavo, del Claro. policial escandinavo, con el arte, con la música y demás. Yo, sinceramente, yo empecé a leer policial negro. Yo empecé como con la lectura, con la devoción de la lectura, empecé con el policial negro. A mí me encanta el policial. Me gusta el norteamericano, pero me gusta más el escandinavo. Yo soy fanático de Kurt Wallander, pero fanático. De hecho, me he leído toda la saga de Kurt Wallander y también hay un escritor islandés que se llama Arnaldur Indridason, que me hice también muy fanático, entonces había algo de esa, eh, de ese clima, de esas escenas que bueno, que me repercutía, tenía como memoria. Hablando de literatura, entonces, Emiliano, última pregunta. Eh, quería volver a Coherencia para hacerle una última pregunta sobre la obra. Lo que me interesaría saber es cómo sintió la reacción, y la siente la reacción del público que va a ver la obra, considerando que no es un tipo de relato al que el público está acostumbrado, ¿no? Y aparte, recordando esto que decías de dejar cabos sueltos, de que no haya una sutura o una resolución total en el relato. Mirá, es diferente. Yo nunca había tenido la experiencia. eh, la mayoría de las obras que hizo, las últimas obras de las que fui parte, fueron comedias, entonces tenés como la repercusión o Claro. tenés como la devolución del público instantánea, inmediata. Esto empieza como una comedia o empieza como esto que decía de una obra de amigos que se juntan y de repente se pone como extraña y rara. Hay algo, viste, que en la carcajada del público que que por momentos no sabes si es porque, bueno, le causa gracia o porque también es una forma liberadora de sacar como cierta tensión o cierta incomodidad que les produce lo que están viendo, de lo que son parte. Y fue un descubrimiento eso. Muchas veces pasa que cuando termina la función, llegando al final y demás, hay algo, viste, de que esto de decir, bueno, quedarte pensando mientras no sé, estás aplaudiendo, quedarte pensando lo que acabas de ver. Y pasa mucho de que la gente se va hablando y empieza a tener como estas diferentes conjeturas. Bueno, pero entonces que ella decidió quedarse o no, pero entonces, digo, como hay algo de esa conjetura, de ese completar lo que acabas de ver, que a mí me parece que está buenísimo. Está buenísimo tener una obra que ofrezca esto y ser parte de la cartelera de Corrientes con una obra así. Para despedirte, Gonzalo, te hago la última. Vos también sos novelista. ¿Cómo es tu proceso de escritura? O sea, ¿tenés como un ejercicio de, bueno, me siento a escribir tantas páginas o me siento a escribir solamente cuando tengo una idea o cuando quiero? Porque ¿cómo compaginás tus ocupaciones con escribir como novelista? No, trato de tener cierta disciplina.
trato de escribir todos los días algo, siempre tengo, bueno, textos ahí escritos. De hecho, ahora estoy, antes de hablar con ustedes, hace unos días estoy empezando a adaptar, a hacer una adaptación de mi primera novela que se llama Construcción de la Mentira, porque, bueno, nada, tengo ganas como de hacer como un primer unipersonal y, bueno, la novela Construcción de la Mentira me parece como que está buena para que sea unipersonal y estoy como haciendo la adaptación de la novela a este unipersonal junto con, bueno, nada, un grupo ahí de personas y bueno, escribo todas las mañanas. O sea, concretamente todas las mañanas me levanto y escribo lo que sea, o una novela que tengo ahí con ideas sueltas o con escenas sueltas, o esta adaptación de la que estoy haciendo ahora, o no sé, yo tengo que entregar un texto ahora para la agenda que me pidieron en agosto. Eh, Siempre estoy escribiendo, digo, todas las mañanas el lugar allá hace un tiempo está allanado para escribir todos los días a la mañana. Bien. Entonces, ¿la gente dónde puede ir a ver Coherencia? Coherencia se puede ver de miércoles a domingos en el multiteatro, ahí en Avenida Corrientes y creo que es en Montevideo, Uruguay, alguna de esas, Talcahuano, alguna de esas. Google. Estamos de miércoles a domingo y las entradas se pueden adquirir en PlateaNet o en la boletería del teatro. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por este tiempo. La verdad que le hemos pasado muy bien. Te agradecemos muchísimo, muchísimo el tiempo que nos brindas. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego y más género. Hasta luego. Ah.